Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Como siempre, agradeciéndoles de antemano el favor de su atención a toda esta serie de programas que estoy yo encantado de participar para ustedes y junto con mis invitados precisamente para que pues den sus opiniones veraces, oportunas, de conocimiento científico, para que usted cuando tenga que tomar alguna decisión, pues tenga mayor conocimiento para que se lleve a cabo la acción que corresponde a los detalles. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Oiga, sufrimos mucho la sociedad, la comunidad de lo que serían las adicciones. Las adicciones es un pesar muy fuerte para la familia, no se diga para la persona que está en el consumo. Y fíjese cómo se puede asociar a ciertos trastornos de la personalidad. Vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad asociado con las adicciones. Es un tema sumamente importante. Y tengo una invitada que es amiga de ustedes, mía y de TV UGED, que ya pues tiene aquí récord de entrevistas conmigo y siempre con la puntualidad y su disposición para hablar sobre las adicciones y otros temas que están alrededor de este detalle. Y bueno, me refiero precisamente a la maestra Montserrat Rodríguez Carrillo. Ella tiene maestría en psicología educativa y formación en adicciones, certificada en terapia emocional, terapia racional emotiva y pues diversos estudios diplomados precisamente en el trastorno límite de la personalidad, que es el tema que nos vamos a centrar ahora. Y definitivamente a ella le agradezco muchísimo su presencia aquí y le doy la más cordial de las bienvenidas. Montserrat, bienvenida. Gracias. Muy agradecida por tu presencia, muy agradecido. Me da mucho gusto estar aquí. Claro que sí. Oye, pues el trastorno límite de la personalidad para ir ubicando a nuestra teleaudiencia. Claro, es un patrón persistente de inestabilidad, tiene una situación de impulso muy alta y bueno, la literatura habla de que el debut puede aparecer a inicios de la vida adulta. Sin embargo, cuando evaluamos los casos, nos podemos dar cuenta de que las personas tienen ya dificultades con la regulación emocional, con la intensidad de sus emociones, desde que son pequeños o preadolescentes. Incluso habrá quien, recordando su historia, se pueda dar cuenta de que siendo chiquito todavía había muchos comentarios alrededor de que lloraba demasiado, que tiene poca tolerancia a la frustración y que las emociones las vive en un nivel o en un rango de intensidad que no lo hacen los demás. Entonces es muy puntual esta característica. Por otro lado, el impulso puede aparecer una vez que entra la pubertad, pero también puede estar desde la infancia. Y el asunto es que cuando las dos cosas se unen, ¿no? Tanto la inestabilidad emocional como la impulsividad, entonces trae consigo una emergencia de querer dejar de sentir ese malestar que sienten. Hay algún autor que menciona que tener trastorno límite es como tener quemaduras de segundo grado, ¿no? Que así es como se viven las emociones. Entonces, las personas que tienen esta dificultad, lo que quieren es callar o apagar la sensación tan intensa que están viviendo de dolor. Y una de las conductas de huida muy conocida, pues es el consumo de sustancias. Puede venir de una racha, un episodio, etapas. Sin embargo, con el consumo persistente, pues pueden desarrollar una dependencia. Ok. Oye, entonces hay la probabilidad del riesgo o que se asuma la actitud de normalizar en los niños detalles que debemos de observar más puntualmente, como esta irritabilidad
baja tolerancia o pobre tolerancia a la frustración y la impulsividad. Este salió renegado y estamos... Sí, no necesariamente, ¿no? ¿Verdad? Incluso podemos observar en niños la dificultad para regularse. Vamos a poner este concepto como ¿cuánto tiempo te lleva volver a la calma? Una vez que hay una explosión, que está el niño en llanto, que está tal vez muy molesto porque le prohibieron algo, le limitaron algo, el asunto es que va a reaccionar como cualquier niño y suponemos que eso es normalizado. Pero ¿cuánto tiempo le lleva a volver a estar tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa con la emoción que se despertó? Muchos niños siguen teniendo como este rencor o esta sensación de me hiciste algo y entonces no se les olvida, e incluso tienen una dificultad para poder trascender situaciones, ¿no? A lo largo del camino las personas con TLP tienen dificultad para sobrellevar duelos, pérdidas, cambios importantes y constantemente están en un estado de melancolía, ¿no? Okay. Entonces sí, efectivamente creo que sería bastante importante pues notar, la desregulación es transdiagnóstica, no necesariamente corresponde solo al TLP, puede haber niños con TDAH, puede haber niños con autismo, puede haber niños que tengan alguna otra situación, pero que se desregule, no sé, más de una vez al día, que sea frecuente, que le cueste trabajo volver a calmarse, sí es un síntoma que necesitamos observar y hacer algo al respecto. Claro. Ahorita comentaste puntualmente que hay factores de carácter emocional y de impulsividad. El factor emocional, entre otras cosas, puede deberse a cuestiones de crianza, de la relación padre, madre, hijo. ¿Estamos por ahí? Sí, claro. Y esa parte es importante. Dentro de las nuevas formas de abordar el trastorno límite de la personalidad, es precisamente hacer notar que hay un elemento biológico. Claro. Se cree con estudios clínicos, hay evidencia científica de esto, que la amígdala funciona distinto, que el prefrontal funciona distinto, que son las partes de nuestro cerebro que ayudan a la regulación emocional, a la toma de decisiones, al manejo de situaciones, incluso a la percepción. Entonces, si hay distorsión o hay déficit en estas áreas, la persona va a tener más dificultades y luego aunado a la crianza, ¿no? Una crianza que probablemente, dice la literatura, tal vez es probable que haya habido invalidación, que bueno, ya siento mucho, me desbordo, tengo estas situaciones de forma frecuente y la gente empieza a actuar como si lo hiciera a propósito, como si el no poder calmarme fuera una característica que está en mis manos. Y eso puede generar rechazo, puede generar aversión, se va juntando con el contexto. Es decir, trae su detalle neurológico. Exacto. Y luego se suma la situación de criterio de que los papás o la gente de su alrededor lo empieza a señalar, a significar como mal, ¿verdad? Porque realmente es desgastante estar cerca de alguien que se desregula de forma constante, ¿no? Como papá, como mamá, haces lo posible para poder acompañar a tu hijo, pero te das cuenta que hagas lo que hagas no alcanza y que aún así el niño se desborda de forma frecuente. Y entonces, pues, somos humanos, ¿no? Al final, aunque sea su mamá y lo adores, pues causa una sensación de cansancio. Incluso hay papás que hablan del hartazgo. Y sí me gusta como trabajar hay un taller que ofrezco para explicarle a los papás cuáles son las condiciones de esto, tanto a papás de personas que tienen adicciones como a personas que tienen TLP, porque de pronto traen mucha culpa y tienen la sensación de que todo estuvo en sus manos. Y a veces son aspectos, pues, biológicos también, ¿sí? Y lo vemos mucho, por ejemplo, en el TDAH. Hay por ahí un artículo que habla de cómo el chico con TDAH, al principio nada más es el tema de la dificultad escolar y de la dificultad social, pero de tanto rechazo empieza a generar una personalidad que pueda lidiar con esto. Y muchos de ellos desarrollan pues rasgos antisociales en respuesta a cómo el contexto los trató o cómo sintieron que el contexto los trató. Entonces, si tenemos la información correcta, creo yo que podemos amortiguar bastantes cosas y sobre todo tenemos la opción de buscar, bueno, si esto es biológico, pues vámonos por el área médica, ¿verdad? Porque no todo se resuelve en casa y no todo se resuelve en terapia. A veces es más allá la necesidad. Es decir, hay que abrir los ojos los padres de familia en el sentido de que si no es el hijo consentido, preferido, y le toca al otro estar detrás del que sí es consentido, y luego que si trae una situación de impulsividad o detalle neurológico, más que no fue el preferido,
se va a complicar la situación para su estado emocional y el caminito hacia lo que vamos a hablar de adicciones, ¿verdad? ¿Y cuándo despierta esto? En pubertad, ¿no? Todos los cambios hormonales, sociales, físicos, muchos de los debuts de las situaciones aparecen en pubertad, casi siempre detrás de una relación de pareja, ¿no? La relación suele tornarse intensa, con esta alternancia entre mucho amor y luego mucho desprecio. Hay una dificultad para sostener relaciones estables y cambian constantemente de grupo de amigos y puede ser muy difícil porque suelen desarrollar la hostilidad como una, pues, protección. Entonces, si yo siento que tú me estás rechazando, mejor te trato feo y así ya no me duele. Y pues poco a poco van cambiando de grupos porque no son sostenibles, ¿no? Entonces, la gente no lo entiende, llega a consulta y bueno, ¿cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu red de apoyo? No, no tengo. No tengo, un amigo no me dura, las parejas no me duran, me he cambiado de escuela 5 veces, no sé qué quiero estudiar, no sé a qué me quiero dedicar. La otra vez me decía alguien, tengo más de 50 años y no sé qué quiero hacer, ¿no? Implica cierto enojo, ¿verdad? Claro. De estar con esa realidad que de alguna manera limita a la socialización, a la productividad, a todo. De ahí trastorno límite de personalidad, ¿verdad? Viene como a hacer sentir, y son palabras de los consultantes, ¿no? Sienten que no son normales, que no se parecen a los demás, que siempre sienten distinto, que los demás no pueden entenderlos y es una realidad. Quien no tiene TLP va a ser complicado que pueda entender la intensidad de las emociones con las que lo vive alguien intenso. Y de pronto también esa es una serie de cosas que tienen que vivir, frases constantes que provienen incluso de los padres de familia o de las parejas o amigos cercanos, como es que te lo tomas muy a pecho, estás exagerando, siempre tan dramático, no es para tanto. O una que duele mucho y es frecuente, es que eres muy difícil de querer, es difícil estar cerca de ti. Y sí, es difícil, pero es falta de conocimiento respecto a lo que pasa con esa persona, incluso a veces para la misma persona, ¿no? Hay gente que llega conmigo generalmente por el consumo de alcohol o de sustancias, pero lo que no se han dado cuenta es que es una manera de afrontar la realidad con la que han estado viviendo. Claro. Público televidente, fíjese qué sensibilidad de desarrollo en la infancia, precisamente con algún detalle de carácter neurológico que anda un tanto irregular, y luego llegamos los padres de familia a cooperar un poquito para que las cosas estén más difíciles y va creciendo. Y el debut precisamente de alguna situación difícil ya de aproximación de primeros consumos es en la pubertad y en la adolescencia. Le voy a suplicar, nos espere un segundito y regresamos. Continuamos con su programa, entonces, que aquí por la señal de TVUG. Oiga, estamos platicando con la maestra Montserrat Rodríguez Carrillo. Ella es terapeuta en adicciones y estamos hablando precisamente del trastorno límite de personalidad asociado al consumo de sustancias, de drogas, y para abrir la puerta a la trayectoria de las adicciones, y pues vamos a continuar. Oye, ¿cuál es la edad promedio de primer contacto con las sustancias? Pues bueno, hablar de todas, ¿verdad? Que digamos cuidado. Bueno, siempre es de cuidado, ¿verdad? Claro, pues ha aumentado el inicio, ¿no? Cada vez la edad está más temprana, estamos hablando que los chicos antes de los 11 años, muchos entre 9 y 11 años, han tenido el primer contacto con cigarrillo o alcohol, y también la edad de inicio para el consumo de marihuana aumentó radicalmente. Y pues antes de los 14 ya hay un conocimiento de lo que significa, ¿no? Ya la conocieron, ya la vieron, ya muchos ya la probaron. Pero sí tenemos un severo problema en este momento respecto a este consumo porque se igualó en normalidad al alcohol, ¿no? Y estamos teniendo situaciones en donde los chicos en fiestas regulares, pues ya no nada más es buscar el alcohol y a ver quién nos lo vende como se hacía, ¿no? A ver un adulto, alguien con trampa. Ahorita el consumo fuerte es el de marihuana. El porro. Y me he topado con mucha gente que incluso su primer consumo fue de marihuana, ¿no? Ya desplazando, exacto, desplazando el alcohol, desplazando el cigarrillo. Y bueno, pues es una droga que tiene un impacto profundo a nivel neurológico, tanto que es la droga debut para muchos casos de esquizofrenia, ¿no? Sí. Entonces algunas personas van a incluso a debutar en un trastorno psicótico debido al consumo de marihuana. Y pues obviamente no hay temor al respecto, para los chicos sigue siendo
dentro de su omnipotencia como adolescentes, pues una fascinación, ¿no? A ver quién logra conocerlo primero. Y es el refugio, Montserrat, de los vacíos emocionales que pueda haber promocionados por las situaciones de carácter neurológico, y llega el consumo de marihuana y para ellos parece un alivio, ¿verdad? Algo que está atenuando las dificultades de carácter emocional sin saber que son las puertas del infierno. Incluso creo que, por ejemplo, vamos a suponer que hay dos grandes grupos, ¿no? Chicos que tienen este descuido o negligencia en casa, que no tienen límites, que no hay una estructura, y eso los hace sumamente vulnerables para desarrollar una adicción. Pero también hay chicos que tienen todo este acompañamiento. Sin embargo, estar dentro de la escuela y en ambiente con pares, pues es una posibilidad siempre presente de que vayan a toparse con alguien que consume o que les ofrezcan abiertamente, o que incluso de tanto escuchar a los demás, pues haya una curiosidad. ¿Qué pasaría para que si haya un enganche? Pues aspectos biológicos, por ejemplo, alguien que tiene TDAH y consume, en algún punto puede tener muy claros cuáles son los pros de por qué lo hace, sintiendo una regulación pues hasta en cuestión de ideas, ¿no? Es que con esto pienso una cosa a la vez. Y bueno, no es otra cosa más que la sustitución, ¿verdad? Necesitaría su tratamiento médico para poder tener el mismo efecto. Igual la desregulación, consumiendo alcohol, pues entonces me siento más tranquilo, o puedo huir de este agobio, de esta ansiedad, etcétera. ¿Quién se quedaría allí? Quien no tenga una red de apoyo o no tenga en dónde refugiarse. Pero casi creo que pues es inevitable que los chicos vayan a toparse con alguien que les ofrezca, o una situación en donde puedan tener acceso libre al consumo. La diferencia será quién tiene a dónde volver y quién no. Hoy estamos viendo en la consulta en clínica que dice, no te juntes con aquel, o no vayas al bar, o no vayas a estos lugares, cuando está muy generalizado hasta en la puerta y saliendo en la banqueta, ¿verdad? En las escuelas. En las escuelas. ¿No? O sea, el consumo, ¿dónde conociste? Siempre les pregunto cuál fue el primer consumo, a qué edad. Cuando fue reciente, muchos fueron en la escuela. Ni siquiera es fuera de horario, ni siquiera es escondidas, como en algo muy elaborado en la escuela. Oye, ¿cuál sería la que configura una red de apoyo que es sumamente importante? Porque hay influencia social y luego empiezan los consumos, aunque haya habido, digamos, buena actitud de los padres. ¿Qué sería la red de apoyo y su importancia? Creo, y las recomendaciones como factores protectores tienen que ver con actitudes o elementos positivos en cuanto al bienestar psicológico. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración, el manejo del displacer, ¿no? La tolerancia al ocio. Pero estas cosas solamente se pueden desarrollar cuando los chicos tienen participación en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, mucho de esto nos lo pueden dar que participen activamente, en deportes, en grupos externos a la escuela, actividades extracurriculares, en la comunicación dentro de casa. O sea, no es nada más como, bueno, te voy a ofrecer esta educación en esta escuela que te puede ayudar. Hay que ampliar. Sí, todo lo que está alrededor, muchas de esas cosas no las vamos a poder proporcionar como papás, porque realmente sería también una fantasía creer que todo está en nuestras manos. Muchos la van a dar los pares, pero depende en qué grupos. ¿Sí? Si el chico tiene estructura, por ejemplo, las reglas, la tolerancia a la frustración, el poder manejar la competitividad, o el poder reconocer que alguien es mejor que otro, etcétera, lo pueden obtener dentro de los ambientes de deportes, ¿no? En juegos de mesa tan simple, ¿no? El poder tolerar que no gané y el cómo lo voy a manejar o el cómo me van a acompañar en eso. Entonces, para llegar a la pubertad con buenos recursos para poder afrontarla, valdría la pena echarle un ojo cómo se va desarrollando la infancia, ¿sí? Pero insisto, pues no todo es en casa, el ambiente tendrá que estar también, no controlado porque es imposible, pero sí regulado, ¿no? Con qué personas convive o qué tipo de situaciones se hacen. Naturalizamos tanto el consumo de alcohol que se hace frente a los hijos de forma, pues podría decir yo irresponsable, no se trata de que nunca se haga, pero la imagen de un chico pequeño que nunca se va a ir, ¿no? Cuando vio a su papá muy alcoholizado, cuando vio a sus papás peleando, cuando siempre hubo alcohol en la casa, se va normalizando y pareciera que está bien.
y que incluso pues en la preadolescencia ya hay papás que pueden ofrecer el alcohol directamente a los hijos. He conocido un montón de casos en donde papá es quien le enseña la sustancia a su hijo para que no le platiquen afuera y que mejor lo pruebe con él, ¿no? Y pues me parece que es abrir las puertas a algo que luego no va a tener regreso, ¿no? Bueno, ahí es una herencia sociocultural que Sí. así se usaba de que tome en casa, que prenda aquí, introduciéndolo con un margen de error muy amplio, ¿verdad? Incluso la cuestión de los límites. ¿Qué pasa? Porque también eso es una situación que puede escalar o no. ¿Qué pasa la primera vez que tu hijo consume? ¿Cómo lo manejaste o cómo lo vas a manejar? No lo podemos evitar, si va a pasar, pero hay chicos que, pues no sé, se lo celebran, se ríen, es cómodo, no sé, y para otros va a haber un castigo, y también depende de la experiencia inicial, de la primera vez que consuman, tenemos una alta probabilidad de que se repita o de que se extinga. Entonces, pues tener un plan de contingencia, ¿no? Albur. Entonces, la red de apoyo que brindan los padres puede estar agujerada, ¿verdad? Muy, En ese sí. sentido. Sí, Sí. muy limitada, porque pues eh, usted lo sabe, ¿no? Las personas buscan atención psicológica hasta que ya hay un conflicto en casa, hasta que ya explotó la bomba, ya nos dimos cuenta que consume. A veces les pregunto a los papás, ¿cuánto tiempo tiene consumiendo? Pues no sé, lo hemos visto 2 veces. Y le preguntas al chico y ya tiene un año, ¿no? Escondido, sin que nadie lo perciba. Eh, a veces es complicado, no nos va a alcanzar la visión para poder darnos cuenta de todo esto, pero definitivamente cómo vamos a manejar las cosas, la prevención es nuestra clave para evitar un montón de situaciones, ¿no? Y definitivamente el que nuestra cultura adoptara esta idea de hay que ir a terapia, hay que buscar atención, incluso solo para que la persona se conozca, para que sepa regularse, no hay consecuencias, qué bueno, pero no es necesario que lleguemos a ella. Entonces la red siempre va a ser la familia como un punto inicial, pero pues también va a contemplarse la escuela, va a contemplarse las actividades extracurriculares, va a contemplarse la forma de que tiene la familia de comunicarse y de manejar las emociones. Oye, los jóvenes yo creo que no les voy a caer bien, pero creo que es importante el hecho de que si hay alguna sospecha de consumo o de tener sustancias, hay que abrir la mochila. Definitivamente. Ujú. Sí, es que no se nos puede olvidar que hasta los 18 años son nuestra responsabilidad legal, ¿no? Les digo Exacto. a los papás, más allá de cualquier situación, cualquier acto que él cometa es tu responsabilidad dentro de la ley de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eh, te toca. Entonces, pues para evitar situaciones, a lo mejor se puede manejar, para el chico lo puede ver como una vigilancia o control extremo, pero como papás tenemos que responsabilizarnos de que si yo no sé en qué anda, pues me toca investigar. Claro, ahí de alguna manera, de una forma sutil para no, porque 18 años, los 18 años en edad mental están a los Sí, 11, no, 12, sí, no. 13. Entonces van a exigir, se van a enojar, pero con discreción estar los padres de familia hablando de red de apoyo, pues de alguna manera viendo sus pertenencias para darnos cuenta de cómo andan. Así es. Alguna ocasión alguien me decía, es que encontré algo, pero no sé si es droga. No conocemos las sustancias, no Es conocemos correcto. cómo lucen, cómo se ven ni en fotos, porque seguramente el internet va a tener un montón de fotos. Pero asegúrate, ¿no? ¿Viste algo raro? Verifica qué es. No te lleves el cuento que te cuente, porque a veces ese chico le decía a su mamá, es té, ¿no? Es té, y después le dijo que era tabaco. Y la señora me decía, pues a lo mejor sí es tabaco, ¿no? Señora, salió positivo en el antidoping. Sí, pero a lo mejor sí fue como él dice, es que lo olió y entonces, sí. Los chicos son muy hábiles, ¿no? Sí. Para poder manejar las situaciones y nos toca no caer en la ingenuidad, sobre todo cuando somos adultos. Bueno, hay una autora por ahí que menciona la ingenuidad elegida. A lo mejor yo no quiero creer esto porque luego nos vamos a meter en una situación que no sé manejar, entonces mejor sí te creo lo que me cuentes. Incluyendo la negación, ¿verdad? Exactamente. Público televidente, tema muy sensible, muy oportuno precisamente porque la proliferación del consumo de marihuana está en una proporción que pues de alguna forma nos llama mucho la atención y están nuestros jóvenes en alto riesgo de consumo y ojalá fuera un consumo y hasta ahí,
pero cuando se cruza la línea del uso, pasa al abuso y luego a la dependencia, entonces ya estamos hablando de dificultades y como dijo la maestra Montserrat, que él va a debutar posiblemente en una esquizofrenia cuando no se pierde la memoria, hay una deserción escolar, etcétera, 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 que debemos de prevenir. Maestra, muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada. Público televidente, muchas gracias y nos vemos a la próxima.